Buenos días a todos. Buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir. Y gracias a Seyacobi por darnos la oportunidad. Y bueno, pues vamos a analizar un poquito lo que nos habéis pedido y las principales novedades a lo mejor que hay para este año 2023. Entonces, os hemos preparado esta presentación para ir contando un poquito todas las novedades. Y bueno, vamos a empezar. En principio vamos a hablar de todo esto que nos aparece aquí en la pantalla. Os rogaría que desconectaseis los micrófonos a todos para no interferir, porque si no hay mucho ruido de fondo. Muchas gracias. Y bueno, pues lo que vamos a ver en principio son un poco las novedades que hay para este año. Vamos a ver primero la nueva cuota de autónomos, que ya sabéis que en principio para este año y ya para los siguientes cambia y va a ir en función de los ingresos reales que tiene el autónomo y no como antes que podíamos elegir entre la tarifa mínima y la máxima, entre la cuota mínima y la máxima donde pudiésemos estar o donde quisiésemos estar. Ahora no, ahora nos lo va a marcar los ingresos reales que tengamos. Después también hay cambios en la tarifa plana. Sabéis que la tarifa plana es para autónomos que inician una actividad, que no han estado de autónomos anteriormente o hace muchos años que no estaban dados de alta de autónomos. Y bueno, pues es la tarifa plana consiste en un pago fijo de autónomos y reducido durante un periodo de tiempo determinado. Eso también ha cambiado un poco y vamos a explicar un poco los cambios. Después hay alguna rebaja en el IRPF para autónomos, que también hablaremos de ello. Luego hay novedades en la obligación de la factura electrónica. Hay alguna novedad en el impuesto sobre sociedades. Luego tenemos un nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que también comentaremos, haremos un resumen para que conozcáis un poco el impuesto, cómo funciona. Y un impuesto, lo que decía Ana, que nos ha sorprendido mucho, es el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, ¿vale? Que es un impuesto que en principio parece que no nos va a afectar a casi nadie y resulta que estamos viendo pues, que hay un montón de clientes a los que sí les afecta. Y hay que estar en ello porque además es un impuesto que posiblemente la recaudación sea pequeñísima en cualquiera de nosotros, pero las sanciones son brutales si no cumplimos con los requisitos, si no cumplimos con toda la burocracia que conlleva este impuesto. Entonces, bueno, pues es importante por lo menos conocerlo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar primero con las nuevas cuotas de autónomos, que en función de los ingresos reales. Y bueno, pues Javier nos va a contar un poquito en qué consiste. Dímelo. Javier, a ver, bueno, ¿qué cuentas? Buenos días a todos. Sí, ya he negociado yo sin problema. Sí, la verdad, muy bien. Sí. La verdad es que luego te lo cuento bien, que estoy en una reunión aquí de Carlos Martínez y Inés Jacobi, ¿vale? Luego, tú que bajas a Madrid, te veo, ¿vale? A ver, por favor, ¿podéis Sí. desconectar los micrófonos a todos los participantes? Hombre, le puse un correo y porque la gente que me echó la bronca. Bueno. Sí, no, le mandé un correo, chaval. A ver, un segundito, Vino vamos a ver con una fuerza, tío, y ya dije, es que lo que no puede ser es que el cliente vino con una fuerza, hostia, pues viene como una fiera, ¿sabes? Espérate. Espérate que está. Bueno, pues venga, vamos a empezar con la presentación, a ver si nos lo permiten. Vale. Bueno, buenos días a todos. Comenzamos ya con esta nueva cuota de autónomos en función de los ingresos reales que hemos tenido. Tal y como hemos puesto aquí en la diapositiva, pues es un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos que está basado en los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de todas sus actividades económicas. Tenemos la obligación de comunicar a la Seguridad Social todas las actividades que se realicen. ¿Eso qué significa? Que anteriormente nosotros nos dábamos de alta en una actividad y el resto de las actividades, nos dábamos de alta en una actividad en Hacienda y solamente, o sea, si queríamos, solamente podíamos decir, informar a la Seguridad Social de esa misma actividad. Si nos dábamos de alta en otras actividades, no teníamos por qué informarlos.
A partir de ahora, todas las actividades que nos demos de alta en Hacienda las tenemos que notificar también a la Seguridad Social. Para las actividades ejercidas como socio o integrante de cualquier tipo de sociedad, se computarán los rendimientos íntegros de trabajo o capital mobiliario, dinerarios o en especie derivados de su condición de socios y administrador. Vale, Javier, esto es una cosa que es importante y que nos ha sorprendido porque pensábamos que no iba a ser así, pero parece que si somos socios de una sociedad y percibimos ingresos, estamos obligados a estar de alta de autónomos por esa condición de socios y administradores de la sociedad y estamos obligados a estar de alta de autónomos y tenemos que comunicar nuestros rendimientos, no basta con comunicar solo los rendimientos del trabajo o los rendimientos de actividades profesionales que pasemos a la sociedad o que facturemos a la sociedad. También van a contar los dividendos que recibamos de la sociedad. Eso sí nos ha sorprendido, porque realmente al final son rendimientos de capital mobiliario, que en principio no tienen que ver, o de primeras no tienen que ver con nuestro trabajo en la sociedad, sino más bien con la condición de socio, pero como si fuésemos socios de otra sociedad extraña. Y parece que sí que van a computar dentro de los ingresos que tengamos de la sociedad a efectos de cotizar en el autónomo más o menos. Correcto, sí. Y luego, bueno, pues ahora continúa, a ver qué temas tenemos. Bueno, todas las cuotas estas las podemos modificar cada 2 meses. Y claro, lo tenemos que hacer en base a la cotización de los rendimientos netos previos. Tienen que ser en el mes de marzo, que corresponde a enero y febrero, el mes de mayo, en julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente. Insisto, todo tiene que ver con lo que nosotros pensamos que vamos a ganar a lo largo del año, ¿vale? Anualmente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá unas tablas de bases de cotización que se dividirán en tramos consecutivos de importe de rendimientos netos mensuales a los que asignarán por cada tramo. En la página web de la Seguridad Social hay una parte que nosotros metemos el tramo que, bueno, metemos lo que nosotros pensamos que vamos a ganar y ya te lo calcula directamente. Es muy sencillo. De todas formas, en la siguiente diapositiva vamos a poner esos tramos, ¿vale? Una vez que ha finalizado el año natural, la Administración Tributaria pues, tiene que facilitar a la Tesorería de la Seguridad Social los rendimientos anuales percibidos. Entonces, a partir de ahí, la Seguridad Social nos puede devolver o nos puede pedir más dinero de lo que hemos ingresado en las cuotas de autónomos. No, de no. Vale, aquí está la tabla de autónomos. Si os fijáis, la base mínima, por ejemplo, en el primero, que es inferior a 670 euros, la cuota son 200, la mínima son 230 y la máxima son 260 euros, con una cuota máxima de cotización de 849. Si nos vamos a la última parte, que son como si ganásemos más de 6.000 euros mensuales, aquí siempre se está hablando de mensualidades, no anuales, ¿vale? Serían 6.000 euros, con una base mínima de cotización de 1.633 euros, una cuota de 500 como mínimo y como máximo una cuota de 1.266,66. Y una base máxima de cotización de 4.139 euros. O sea, a ver si lo hemos entendido bien. En principio, aquí lo que vamos a tener son los tramos de rendimiento neto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que ver los rendimientos netos anuales que tenemos o los que tenemos previstos, ¿no? Los que tenemos previstos. Tenemos que buscar aquí dónde estamos, en qué tramo estamos y en función de eso, ahí sí vamos a poder elegir entre esta base de cotización mínima y esta máxima. Por ejemplo, imaginemos que estamos en este tramo de aquí. Pues aquí podremos elegir entre esta base mínima y esta base máxima. Y dentro de eso, pues tendremos que pagar una cuota entre 315 euros y 621,18 euros mensuales, ¿no? ¿Es así? Es así. Claro. ¿Vale? Bien. Insisto, en la página web de la Seguridad Social hay un apartado en el cual tú puedes calcular todo esto. Y te aparece todo.
pero además con los cálculos puedes en todo momento decir, imagínate en la última parte, en la penúltima, en el tramo número 11, que es entre 4.050 y 6.000. Y la cuota mínima son 420 y la cuota máxima son 1.266. Pues tú en todo momento tienes la posibilidad de ver si pagas, imagínate que pagas 500 euros, cuál es tu base máxima de cotización. O pagas 1.100, tienes también tu base máxima de cotización. Es muy sencillo de ver. Fenomenal, pues vamos a una pregunta. ¿no? Sí. Buenos días. Vale. Es que he preguntado por el chat si teníamos alguna pregunta, si la hacíamos a través del micrófono o por el chat, pero veo que no se está leyendo. No lo vamos a estar leyendo. Vale, Yo creo que lo mejor, vamos a esperar al turno de preguntas para ir avanzando en el perfecto. temario, porque si no, no nos va a dar tiempo. Y luego al final Perfecto. abriremos el turno de preguntas e intentaremos solucionar todas las que podamos. Venga, perfecto, ¿vale? Carlos, gracias. Muchas gracias. Vale, ahora nos metemos en los cambios de la tarifa plana, ¿vale? La tarifa plana, yo no sé si alguno de vosotros la habéis tenido, consiste en el pago de cuotas mensuales de los nuevos autónomos de forma reducida durante los 12 primeros meses desde el inicio de la actividad. Te tienes que dar de alta, en el mismo momento que te des de alta, pues tienes que solicitarlo a la Seguridad Social esa tarifa plana. Ahora, actualmente es de 80 euros, ¿vale? Los requisitos es no haber estado de alta en los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de efecto de la nueva alta, o bien 3 años en caso de haber disfrutado previamente de esa bonificación, ¿vale? No puedes estar en tarifa plana si eres autónomo colaborador, es decir, que tu padre, por ejemplo, te dé de alta, te dé de alta como autónomo, pues entonces eso no sirve, o sea, no puedes tener la tarifa plana, y no tener deuda pendiente con la Seguridad Social ni con Hacienda, ¿vale? Como he dicho antes, pues bueno, se trata de una bonificación por parte de la Seguridad Social que reduce el coste para fomentar el autoempleo. Y la nueva tarifa plana implica el pago mensual de 80 euros en lugar de la cuota correspondiente al nuevo sistema de cotización por tramos en relación con los rendimientos anuales. Claro. O sea, para ellos no opera lo que hemos visto antes de los tramos, según los ingresos que tengas y no tengas. Lo que se paga una tarifa fija de 80 euros mensuales durante el primer año y, bueno, creo que luego es ampliable por otro, pero bueno, lo vemos ahora, ¿no? Claro. A ver, en la siguiente diapositiva, claro, creo que sí nos aparece. Efectivamente. Si el primer año los rendimientos anuales no superan el salario mínimo interprofesional, se puede solicitar la prórroga por 1 año más. Y para los autónomos dados a partir del 1 de enero de 2023 y anteriores se aplicamos la cotización por tramos. Y para autónomos societarios se aplican bonificaciones en función de los rendimientos anuales. Luego aquí yo tenía también unas cosillas. O sea, al principio para los autónomos societarios, cómo funcionará más o menos la tarifa plana es, vamos a tener una serie de reducciones en las bonificaciones, pues a lo mejor el 30, primero el 60%, etcétera, etcétera, y según el tramo donde estemos en función de los ingresos que tengamos, aplicaremos esa reducción en porcentaje. Bien. Bien, pues yo creo que más o menos de eso lo tenemos resumido, ¿no? Eso es muy resumido y ya está. Yo creo que con eso ya... Vale, de todas maneras, si tenéis dudas, ya sabéis que estamos dispuestos a atender lo que queráis, nos podéis llamar y, bueno, podemos resolver todas las dudas que tengáis sobre ello. Y, bueno, vamos a pasar ahora a ver las rebajas en el IRPF para autónomos, ¿no? Estos puntitos. A ver, bueno, hay unas rebajas ahora en el IRPF para autónomos. Por ejemplo, en las actividades en estimación directa simplificada hay una reducción de gastos de ejercicio y justificación. Hasta el ejercicio 2022 era un 5% y a partir de ahora pasa a ser un 7%. Lo que pasa es que se mantiene un tope máximo de 2.000 euros. Claro. Es decir, que, por ejemplo, nosotros tenemos un rendimiento neto de 20.000 euros, por ejemplo. Pues lo máximo ahora mismo es un 7%. En el caso de que tengamos un rendimiento neto, por ejemplo, de 50.000 euros,
ya no podríamos tener ese 7%, porque ese 7% es superior a los 2.000 euros. O sea, el tope son 2.000 euros. Y lo mínimo es el 7%. Claro. O sea, ha subido el porcentaje, pero no el importe del límite máximo que teníamos por esta renta. Efectivamente. Esto lo que hace es beneficiar pues, a las rentas más bajas. Y luego en estimación objetiva, que son los módulos, pues se aumenta para el 2023 la reducción general sobre el rendimiento neto de módulos. Anteriormente era el 5% y ahora pues, va a ser el 10%. Bueno, es que yo no Sí, hay más. ahí ya no tenemos nada. Es que no hay más. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la obligación de la factura electrónica, ¿vale? Hay una nueva norma que salió en septiembre del año 2022, está publicada, que es la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, que se conoce como la Ley CREA y CRECE. Y aquí, bueno, pues, se hacen cambios en la factura electrónica. La factura electrónica ya venía existiendo, pero ahora ya se establecen otros sistemas de obligación y demás. Entonces, aquí lo que nos están ya legislando es que va a ser el único sistema que podrá emplearse en las relaciones comerciales entre empresas y autónomos. O sea, facturas entre empresas o facturas de empresa autónomo y autónomo a empresa van a tener que ser obligatoriamente electrónicas. ¿Qué es una factura electrónica? Bueno, a lo mejor no todos sabemos lo que es una factura electrónica. Y una factura electrónica es la que es expedida y recibida en formato electrónico, en cualquier formato electrónico. Sea un documento, un PDF, lo que sea, pero siempre electrónico. Se reemplaza el documento en papel y conserva el mismo valor legal, pero claro, tiene que tener unas condiciones de seguridad, porque si no, cualquier archivo podría ser manipulado por cualquier persona y poder tener una factura como si fuese original en su poder. Entonces, para eso, pues para garantizar que la autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura, pues se establece que sea necesaria una conexión entre la factura y la operación que documenta. Y se podrán, y cómo se podrá hacer, pues se podrá hacer con firmas electrónicas avanzadas, ¿vale? La factura va a tener que ir firmada electrónicamente por el emisor, y eso va a dar una garantía de que es auténtica y es íntegra, no la hemos manipulado. Vamos a ver, para la implantación de esta ley, pues se han puesto unos plazos que van a ser 6 meses desde la publicación de esta ley, que fue, y como hemos dicho, en el mes de septiembre de 2022. Bueno, pues las administraciones implicadas se han dado un plazo de 6 meses para determinar los requisitos técnicos y de información que tienen que incluir esas facturas electrónicas. Entonces, lo que se va a publicar en ese plazo de 6 meses es un reglamento técnico, ¿no? Que va a explicar las características que tiene que tener la factura electrónica. Cuando se publique esto, van a empezar a correr los plazos para tenerlo que implantar por parte de las empresas. Los plazos para implantación pues, dependen del volumen de facturación de la empresa. Para empresas que superen los 8 millones de euros de facturación, el plazo es de 1 año, desde que se aprueba el reglamento técnico, ¿vale? Desde que se apruebe, que no sabemos cuándo se va a aprobar, pero en principio en marzo debería estar aprobado, a final de marzo. Puede ser. Y luego, bueno, para el resto de empresas que tengan facturación inferior a 8 millones de euros, pues el plazo de implantación se amplía a los 2 años, ¿vale? Desde la aprobación del reglamento técnico. Por ahora, lo que prevé la ley es todo esto, que es un poco rollo, ¿vale? Es que va a ser obligatorio, va a ser, decimos todavía no, porque todavía no está el reglamento técnico, pero va a haber una obligación de emitir, remitir y recibir las facturas electrónicas en las relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. O sea, siempre que seamos autónomo o empresa, tenemos obligación de emitir, si nuestro cliente es otro empresario, otro autónomo, otra empresa, otra sociedad, vamos a tener obligación de emitir una factura electrónica. Siempre vamos a tener que proporcionar información sobre los estados de las facturas a la agencia tributaria. Tenemos que garantizar la interconexión y la interoperabilidad gratuita entre las soluciones y plataformas tecnológicas. Para esto se va a hacer también el reglamento técnico para ver qué tienen que cumplir las facturas electrónicas
Y lo que tengamos de software entre unas empresas y otras, pues va a tener que ser compatible porque todas van a tener los mismos parámetros para cumplir. Este procedimiento de acreditación de la interconexión se va a determinar todo en el reglamento que decimos que se va a aprobar en estos 6 meses, el reglamento técnico, ¿vale? Los receptores de las facturas electrónicas no podrán obligar a su emisor a la utilización de una solución, plataforma o proveedor de servicios de facturación electrónica predeterminado. O sea, ahora estamos acostumbrados muchas veces que las grandes empresas, a la hora de hacernos facturar, nos hacen que metamos todos los datos en sus propios programas para ellos facilitarles la labor. Esto en principio, según la ley nueva que ha salido, esta ley nueva va a estar prohibido. O sea, no nos van a poder obligar a utilizar una solución. Podemos utilizar la que queramos dentro de que cumpla con el reglamento técnico que se va a aprobar. Y luego también vamos a tener obligación de mantener el acceso a las facturas electrónicas a los clientes durante 4 años para los destinatarios. Cuando los destinatarios de las facturas hayan dejado de ser clientes, tenemos que dejarles un permiso de 3 años para poder visualizar sus facturas, descargárselas, etcétera, etcétera. Y tenemos que facilitar el acceso, visualización, descarga e impresión de las facturas electrónicas para los receptores. No podemos cobrar por ello tampoco. O sea, vamos a tener que dar a nuestros clientes una herramienta para que puedan acceder a ver sus facturas, a descargárselas y demás, y tiene que ser, por supuesto, gratuita, ¿vale? Esto, claro, como podéis imaginar, pues va a llevar aparejado una inversión en medios informáticos para todas las empresas, más o menos importantes. Entonces, bueno, pues va a haber que hacer una inversión en medios informáticos sí o sí, en un futuro muy próximo. Enlazando con la obligación de la factura electrónica, tenemos también los nuevos requisitos de software y de procedimiento de suministro inmediato de información para la agencia tributaria. Esto ya viene desde el año 2020, ya se incluyó en el plan de la agencia tributaria para empezar con ello, y ya desde 2021 con la ley antifraude se viene legislando para regular los nuevos requisitos de los software contables de facturación y gestión empresarial. O sea, lo que se intenta es eliminar el software de doble uso. Tener el software que tengamos en la empresa instalado, no podemos manipularlo para cambiar las cifras reales de venta, para modificar facturas, etc. Entonces, esto lleva aparejado sanciones importantes si no lo cumplimos. Estamos hablando de unas sanciones bastante fuertes, tanto para las empresas de software que trabajan, que fabrican esos software de doble uso, como para los usuarios, como para las empresas que lo usen. Entonces, bueno, pues ya todavía falta de salir el reglamento sobre esto, si está la ley, el reglamento se está retrasando mucho, pero al final saldrá y va a ser obligatorio cumplirlo. Bueno, de hecho ya es obligatorio, ya la ley sí la tenemos que cumplir, pero todavía, como no sabemos tampoco muchos requisitos técnicos de lo que va a salir en el reglamento, pues todavía está un poco en el aire y todavía no está del todo implantado, pero esto va a llegar en nada. Luego, aparte de esto, sí, Javi. No, es que, es que esto se publicó en el 2021 y por eso, que lleva un retraso. Pero que no haya un reglamento no significa que no lo tengamos que aplicar ya. Sí, ya por lo menos ya tenemos que empezar a hablar con las empresas de software y preocuparnos de este tema, porque si no, en nada nos van a empezar a caer alguna sanción y las sanciones no son pequeñas, ¿vale? Entonces debemos empezar a hablar con las empresas que nos hacen los software a medida para nuestra gestión de nuestra empresa, para nuestra facturación y demás, para que nos indiquen y nos puedan asesorar. Tenemos, aparte de eso, también tenemos nuevos procedimientos de suministro inmediato y online de los registros de facturación a la agencia tributaria, ¿vale? Se están empezando a trabajar ya en sistemas de emisión de facturas verificables, se llama sistemas Verifactu, que por ahora es voluntario. Y las facturas van a llevar un código QR con algunos datos. Entonces, estas facturas lo que tienen es que las vamos a emitir con este sistema seguro, las vamos a enviar a la agencia tributaria. La agencia tributaria va a tener ya va a tener ya todos los datos de nuestra facturación y nos va a remitir la factura, nos va a devolver la factura certificada.
Y esa factura certificada va a llevar un código QR y ya vas a ver, o sea, se va a poder también comprobar en la agencia tributaria la veracidad de esa factura. O sea, nosotros podemos acceder a la página de Hacienda, podemos meter un código que venga en la factura y ya directamente vamos a poder visualizar esa misma factura para saber que Hacienda la tiene. Actualmente ya se está haciendo en el País Vasco. Sí, sí, es lo que llaman ticket buy, Sí, ¿no? El ticket buy. Están haciendo pruebas en el País Vasco y lo están haciendo así. O sea, en principio, un comercio, por ejemplo, cuando vamos a comprar un comercio, nos emiten una factura simplificada, esa factura simplificada se envía a Hacienda instantáneamente cuando nos están cobrando la caja y instantáneamente Hacienda la devuelve ya certificada. Y esa certificación, pues ya sabemos que ya no se va a poder manipular porque ya el dato lo tiene la agencia tributaria de esa factura emitida. Esto es lo que hablamos el año pasado. El año pasado ya en este mismo desayuno ya hablábamos del software de doble uso y demás. Y esta es una de las diapositivas que teníamos ahí incluidas, ¿no? Y bueno, pues es por recordarlo, porque creemos que es importante. Hay una prohibición de producir y tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación de los datos contables y de gestión, software certificado, ¿vale? El software tiene que estar certificado por la empresa y no se puede manipular. Y luego las sanciones van de 150.000 euros para la empresa que fabrica el software y 50.000 euros para los usuarios por cada ejercicio. O sea, si nosotros tenemos 4 ejercicios abiertos a inspección y hemos utilizado durante 4 ejercicios ese programa, nos podemos enfrentar a una sanción de 200.000 euros. ¿Vale? A lo que hablábamos antes del ticket buy, que ya en el País Vasco pues están haciéndose pruebas y se va a generalizar. ¿Vale? Y consiste en el registro y validación por parte de Hacienda de todas las facturas antes de entregarlas aquí. Y bueno, pues esto es lo que podemos ver de la obligatoriedad de la factura electrónica y del software de doble uso y demás. Así que algo más, Javier, de esto. No. Pues novedades en el impuesto sobre sociedades. A ver, sí, ¿qué nos cuentas? A ver, bueno, pues se baja el tipo de gravamen del 25 que teníamos hasta el ejercicio 2022 al 23%, pero tiene que tener como requisito no tener la consideración de entidad patrimonial. Es decir, si tienes una sociedad de mera tenencia de bienes, como alquileres que no tienen una actividad, o sea, que no tienen trabajadores, ni tienen un local, ni nada de eso, pues entonces esos siguen al 25%, ¿vale? Claro. Y que la cifra de negocios pues sea inferior a 1 millón de euros. Vale, entonces tenemos que cumplir estos 2 requisitos. A ver, ¿cuándo se considera? Vamos a hacer un pequeño inciso y así lo explicamos un poco. ¿Cuándo se considera una sociedad que es patrimonial? Una sociedad es patrimonial cuando más del 50% de sus activos no están afectos a ninguna actividad económica, ¿vale? Nosotros tenemos que mirar el balance, tenemos que ver el activo que tenemos y tenemos que decir, bueno, pues ¿el 50% de todo este activo está afectado a actividades económicas? Sí. Bueno, pues no tenemos problema, no somos entidad patrimonial. ¿Que tenemos más del 50% no tenemos afecto a actividades económicas? Pues en principio somos entidad patrimonial. Por ejemplo, una empresa que se dedique a los arrendamientos, ¿vale? Entonces, ahí podemos tener 2 casos. Podemos tener una entidad patrimonial que tiene si tenemos muchos inmuebles en alquiler o varios inmuebles en alquiler, o puede ser que se nos considere que tenemos actividad empresarial. Entonces, ¿cuándo tenemos actividad empresarial y cuándo no? Pues tenemos actividad empresarial, antes nos obligaban a tener un local afecto a la actividad. Ahora lo que no nos obliga a tener un local afecto a la actividad exclusiva de los alquileres, pero sí nos obligan a tener una persona a jornada completa que no sea socio ni administrador, que sea un contratado externo, que le tengamos contratado en plantilla jornada completa para la gestión de los alquileres. Luego, claro, también tenemos un poco la subjetividad, o sea, no podemos tener 2 alquileres, contratar a una persona, intentar hacer ver al inspector que esa persona es necesaria para tener 2 alquileres. ¿Vale? Ya tenemos que tener cierto volumen y, bueno, considerar que sí, tener realmente una actividad, ¿no? Una actividad un poquito más grande que ya conlleve la necesidad de tener una persona contratada a jornada completa exclusivamente para esa gestión.
¿Vale? Entonces ahí se nos va a considerar que tenemos actividad empresarial y ya todos esos activos que son los inmuebles que tenemos para alquilar ya se van a considerar que están afectos a una actividad empresarial, con lo cual ya no se nos va a considerar entidad patrimonial. ¿Vale? Bueno, pues esos dos requisitos tenemos que cumplir. No ser entidad patrimonial y que el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio anterior pues, sea inferior a 1 millón de euros. Entonces ahí sí podremos aplicar el 23% y no el 25%. ¿Vale? Otra novedad en el impuesto sobre sociedades es la amortización acelerada de determinados vehículos. Por supuesto, siempre vehículos que estén exclusivamente afectos a la actividad de la empresa. Que ya sabéis que eso es complicado de justificar en muchos casos. Pero bueno, a lo mejor imaginaos que tenemos una furgoneta mixta que se dedica, en una empresa que se dedica a la electricidad y que es eléctrica, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues ahí vamos a tener la posibilidad de amortizar al doble del coeficiente máximo que nos permiten las tablas de amortización de la agencia tributaria, ¿vale? Tenemos unas tablas donde sabéis que tenemos un coeficiente máximo lineal de amortización para podernos deducir esa furgoneta en varios años, pues podemos multiplicar por 2 ese coeficiente máximo y aplicar, ¿vale? Siempre que sean vehículos nuevos dentro de estos modelos, bueno, modelos o tipos de motor que tenga el coche y demás. Esto no os puedo decir lo que es porque no lo desconozco. O sea, desconozco qué significan estas siglas, pero bueno, en general son vehículos híbridos, vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Son vehículos de bajas emisiones. Sí. Y para ver el detalle de estos vehículos o ver si vuestro vehículo cumple, os tenéis que ir al anexo 2 del Reglamento General de Vehículos, ¿vale? Ahí lo veis el vehículo que vais a comprar y veis si cumple con estas especificaciones o no. Si cumple, bueno, pues podéis aplicar el doble de amortización en esos vehículos que habéis adquirido. Tienen que estar afectos, es lo que decía antes, a actividades económicas y tienen que entrar en funcionamiento de la empresa entre los ejercicios 23 y 25. Esto está limitado en el tiempo, ¿vale? Entre el ejercicio 23 y 25. Lo del impuesto sobre sociedades al 23%, que hablábamos antes, eso no tiene limitación en el tiempo. Por ahora es indefinido. Por ahora es indefinido, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, tenemos otra novedad en el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Que es una deducción por las contribuciones empresariales al sistema de previsión social. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que las sociedades, bueno, las sociedades no, los empresarios. Yo entiendo que esto también es aplicable a los autónomos en situación directa simplificada. Sí. Podemos aplicar una deducción, la íntegra del 10% de las contribuciones empresariales imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un empleado que tiene de retribución bruta anual menos de 27.000 euros. Podemos crear un plan de pensiones donde aportemos a favor de ese trabajador una cantidad y esa cantidad va a tener una deducción en el impuesto sobre sociedades del 10%. Cuando un trabajador supera los 27.000 euros, también tenemos deducción, pero está limitado a los primeros 27.000 euros. O sea, tenemos que hacer la parte proporcional de lo que gana el trabajador, ver lo que corresponde a los 27.000 primeros euros y ver lo que corresponde al resto, y de esos primeros 27.000 euros también tenemos una reducción del 10%. Bueno, ya vamos a pasar al impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Esto, bueno, pues es un impuesto que se ha implantado nuevo este año. Bajo nuestro punto de vista está muy cogido con hilos. Se ha metido el gobierno central en competencias de las comunidades autónomas. ¿Y eso qué va a pasar? Pues que seguramente si hay algún recurso se va a recurrir por parte de alguien o... No, ya está recurrido. Vale, está recursos planteados. Seguramente quizá lo consideren que no cumple con los requisitos para poder implantar, con lo cual a lo mejor se va a considerar que no es válido. En principio es para 2 años. De primera lo tenemos para 2 años y está ahí. Y lo tenemos que hacer, lo tenemos que aplicar porque es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, realmente lo que se ha hecho es decir,
tenemos los impuestos sobre patrimonio, que ya sabéis que se pagan en algunas comunidades autónomas sí y en otras no. En otras hay exenciones, porque claro, como es competencia de cada comunidad autónoma hace lo que le parece bien hacer. Entonces, en algunas comunidades autónomas ahora mismo no se paga el impuesto sobre patrimonio y en otras sí. Entonces, lo que están haciendo con este impuesto es decir, vamos a calcular, tenéis que calcular el impuesto sobre patrimonio y tenéis que calcular el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Si pagáis impuestos sobre patrimonio y es inferior a lo que tendríais que pagar por este nuevo impuesto, pues tendréis que pagar la diferencia. Si lo que pagáis en patrimonio es superior a lo que tenéis que pagar por el nuevo impuesto, pues entonces ya no pagaréis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente de primeras lo que parece es que está sacado pues para la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Andalucía, que es donde no se están aplicando el impuesto sobre patrimonio, parece que está sacado como para intentar que sí que tributen por patrimonio las personas que sean residentes de estas comunidades autónomas, ¿no? Es la sensación que nos da. Entonces, bueno, vamos a contar un poquito cómo funciona el impuesto. Es un impuesto directo de naturaleza personal y complementario de patrimonio y temporal, ¿vale? Es un impuesto directo porque afecta directamente a la persona en función de sus características personales y de patrimonio. Es complementario el de patrimonio porque, como hemos dicho antes, si ya pagas patrimonio, pues tenemos que ver si pagamos más o menos, si ya tributaremos o no tributaremos por este impuesto. Y es temporal, porque en principio está previsto solo para 2023 y 2024. Luego está previsto que se revisará cómo ha funcionado y cómo está la situación y se ampliará o no se ampliará. Pero de primera está estipulado para 2 años. A ver, lo que grava es el patrimonio neto de las personas físicas superior a 3 millones de euros. Ahora veremos la escala del impuesto y veremos que lo que queda por... Si tenemos menos de 3 millones de euros de patrimonio, no se tributa, no hay que tributar por este impuesto. Pero si tenemos más de 3 millones de euros, sí que tributaremos por el exceso. ¿Cómo se calcula nuestro patrimonio neto? Pues se calcula igual que calculamos el impuesto sobre patrimonio, con las mismas reglas. Prácticamente no cambia ninguna, yo creo. No cambia ninguna. Entonces, según teníamos la normativa del impuesto sobre patrimonio, este impuesto se basa mucho en la normativa del impuesto de es igual. Entonces, todo lo vamos a calcular igual que en el impuesto sobre patrimonio. Lo que llama la atención es que es estatal, pero exceptuando País Vasco y Navarra, que País Vasco y Navarra no lo tienen que aplicar porque tienen su propio foro y lo harán o no lo harán ellos, pero no hay que aplicarlo. Y claro, se prohíbe la cesión a las comunidades autónomas, precisamente pues para eso, para evitar que en ciertas comunidades pues digan que también dejan exento este impuesto, entonces no permiten que se ceda a las comunidades autónomas. Bueno, hemos dicho que se basa en el impuesto sobre patrimonio, entonces está exento el ajuar doméstico y está exenta la vivienda habitual hasta 300.000 euros también. ¿Vale? El valor del patrimonio neto mínimo exento son 700.000 euros en el impuesto sobre patrimonio, eso también conviene recordarlo. Y bueno, lo que decíamos, que hay una vigencia inicial de 2 años. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver la escala del impuesto. Y aquí, como podéis observar, la base liquidable que vaya desde los 0 euros hasta los 3 millones tributa al 0%. ¿Vale? De los 3 millones hasta los 5.347.000, pues ese exceso, lo que sea superior a 3 millones e inferior a 5.347.000, va a ir al 1,7%. Lo que exceda de 5.300.000, o sea, los primeros 5.347.000 vamos a pagar esta cuota, que son casi 40.000 euros. Y lo que exceda de ese importe, de los 5.347.000 y hasta los 10.695.000, ese exceso, tributará al 2,1. Y lo que exceda ya de los 10.695.000 va a ir al 3,5. ¿Vale? Esta es la escala que hay prevista para el impuesto. Es la escala, pero eso no significa que se vaya a pagar esas cantidades, ¿vale? Porque como esto tiene que ver con, tal y como se calcula, con el impuesto sobre patrimonio, hay unos topes, ¿vale? Y los topes son que, por ejemplo,
que cuando la suma de las cuotas íntegras del IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de las grandes fortunas supera el 60% de la base imponible del IRPF, se reducirá la cuota del nuevo impuesto hasta alcanzar dicho límite sin que la reducción pueda superar el 80%, ¿vale? Es una fórmula, ¿vale? Vale, es una fórmula de No aplicar. significa que, por ejemplo, si tenemos un patrimonio de 10.695.000, paguemos 152.000 euros, sino que hay unos topes y hay una fórmula para aplicar. Claro, en función de la cuota que paguemos de renta. Efectivamente. Vale. Muy bien. Y, bueno, una cosa antes de que se me olvide. Cuando hemos estado hablando antes de la nueva cuota de los autónomos en función de los ingresos reales, hemos enseñado también una tabla, ahora que veo esta tabla me he acordado, para ver los tramos y para ver la base mínima y la base máxima que tenemos para poder elegir. Vale, esa tabla que tenemos ahora es para 2023, cada año se va a aprobar una nueva y previsiblemente va a ir subiendo. Esta es la primera, para 2023. Luego va a ir subiendo, cada año se va a aprobar una nueva. Para que no se me olvide comentar. Bueno, y vamos a pasar ya al último impuesto, ¿no? Que vamos a comentar. A ver, este impuesto... Espera un momento, Carlos. También, con el tema este del patrimonio, habría que tener en cuenta si tenemos algunas empresas que son empresas familiares, sí. que esas sí estarían exentas. Sí, eso funciona igual que el impuesto sobre patrimonio. Claro, es que también es verdad que el impuesto sobre patrimonio lo tenemos todos un poco oxidado. Porque estamos en Madrid, claro. Pero es verdad que hay que irlo retomando. Entonces hay que ir viendo un poco la normativa y ver cómo funciona. Y es cierto que las empresas familiares, que para ser una empresa familiar, pues sí cumple una serie de requisitos que es importante revisar y que os ayudemos a revisar, porque eso sí es bastante delicado. Y cumpliendo, porque claro, daros cuenta que a lo mejor hay sociedades que tienen un patrimonio realmente importante y valen dinero. Entonces, si eso queda exento del impuesto sobre patrimonio, del impuesto sobre las grandes fortunas o no, pues es importante. Claro. Entonces, si cumplimos los requisitos, pues pueden quedar exentos del impuesto sobre patrimonio, ¿vale? Y del impuesto sobre las grandes fortunas. Entonces, pues es importante revisar. Y bueno, yo creo que ya pasamos a Sí, ya pasamos aquí. Vale. Pues ahora tenemos el impuesto que nos ha sorprendido también de envases de plástico no reutilizables, ¿vale? Que consiste en todos los envases que se fabriquen, que sean de plástico no reutilizable y elaborados con plástico no reciclado. Esos envases van a tributar por este impuesto especial. Es un impuesto especial como el que tiene la gasolina, como el que tienen las fotovoltaicas, etcétera. Es un impuesto especial. Y ese impuesto especial, como todos los impuestos especiales en España, conlleva un montón de burocracia. No os podéis imaginar. El otro día estuvimos haciendo uno para una empresa francesa que, bueno, tiene que importar aquí una cierta serie de cosas y demás. El impuesto es súper pequeño, o sea, no llega a los 10 euros, lo que hay que liquidar, y no os podéis imaginar la de horas y horas y horas que hemos echado para poder dar de alta y cumplir todos los requisitos que marca la legislación y tener a esta empresa en funcionamiento para poder importar ciertos productos que llevan envases de plástico, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un impuesto que en dinero va a suponer poco para la mayoría de las empresas, pero que realmente de burocracia va a ser brutal. Y lo más importante, que no creamos que solamente va a afectar a los fabricantes de los envases de plástico, ¿vale? Porque lo que tenemos en el hecho imponible es la fabricación, que bueno, y si no somos fabricantes de esos envases de plástico no lo vamos a sufrir. Bueno, lo vamos a sufrir si nos lo repercute el fabricante a nosotros para luego repercutírselo a nosotros al cliente final, ¿vale? Ahí sí nos va a poder repercutir, pero en la importación, si nosotros importamos cualquier producto que lleve envases de plástico no reutilizables y elaborados con plástico no reciclado, en principio la importación sí que vamos a tener que pagar en la aduana ese impuesto. Lo que pasa es que ahí sí se nos va a facilitar porque nos lo va a liquidar el propio agente aduanero que nos liquida el resto de cosas. Entonces aunque vamos a tener que cumplir con los trámites administrativos de darnos de alta y demás y de tenerlo todo preparado, pero luego la liquidación del impuesto trimestralmente o mensualmente pues va a ser más fácil, ¿no? Porque nos lo va a liquidar la agente de aduanas. Pero ojo con las adquisiciones intracomunitarias, que son las que más problemas nos están dando. O sea, cualquier producto que compremos que sea una adquisición intracomunitaria que
que esos productos lleven envases de plástico no reutilizables y que no estén elaborados con plástico no reciclado, pues vamos a tener que liquidar nosotros, primero darnos de alta y hacer todos los trámites de alta en el impuesto especial. Y luego vamos a tener que liquidar nosotros todos los trimestres ese impuesto. ¿En función de qué? Pues en función de la cantidad de plástico no reciclado expresado en kilogramos. Si hay parte del envase que es de plástico no reciclado y parte reciclado, tenemos que tener un certificado del fabricante que esté firmado por un ingeniero diciendo exactamente la cantidad que lleva y que no lleva de plástico el envase. Y si es un envase de plástico, también tenemos que saber cuánto pesa ese envase de plástico, porque la base imponible es son los kilogramos de plástico que vamos a introducir. El tipo impositivo es de 0,45 euros por kilogramo. ¿Vale? Y el peso, o sea, si en un mes, por ejemplo, no excedemos de 5 kilos, no tenemos que liquidarlo, pero si excedemos de 5 kilos, ya sí tenemos que liquidarlo, ¿vale? Y es lo que os decía antes, que en muchos casos los trámites administrativos son enormes en comparación con la cantidad recaudada. La cantidad recaudada realmente en la mayoría de los casos va a ser pequeña, pero los trámites administrativos sí que son grandes, ¿vale? Es una carga más que vamos a tener las empresas en España. Y bueno, ¿qué más, Javier? Yo creo que más o menos hemos visto todo, ¿no? Sí. Vale, pues yo creo que podemos empezar con el turno de preguntas si tenéis algunas preguntas. Vale, entonces, bueno, pues ya sí nos podéis comentar lo que queráis, a ver si podemos resolver las preguntas. Que no sean muy difíciles, que si no... No sabremos aburrido. Bueno, si son muy difíciles, no os preocupéis que las estudiamos y estamos a través de Asella COVID. ¿Me oís? Sí, a ver. Sí, adelante, Marta. Hola, buenos días, soy Marta. Buenos días. Buenos días. Mira, una pregunta. A ver, yo trabajo con dos tipos de cliente. Cliente final, que me compra a través de la web, y después trabajo como proveedor a tiendas, ¿vale? Perdona, es que, espera, te oímos un poquito bajito, pero yo creo que es más problema nuestro que tuyo. Entonces, si te acercas bien al micrófono y nos lo dices, a lo mejor te oímos mejor. A ver, es que tengo auriculares, ¿me oís? Sí, te oímos. Bajito, pero te oímos. Intento hablar un poco más alto. Vale. A ver, yo trabajo con dos tipos de clientes. Cliente final que me compra a través de la web, ¿vale? Sí. Y después soy proveedor a tiendas, ¿vale? Sí. O sea, vendo a tiendas. Sí. Yo hasta ahora mi facturación siempre la he enviado, pues la hago yo manualmente. Sí. Y la envío como formato PDF. Es verdad que no iba firmada electrónicamente. Pero no tengo ningún sistema de software que me haga la gestión de factura, en realidad. Entonces, ¿con esta nueva ley estoy obligada a tener ese software o puedo seguir haciendo las facturas manualmente, pero firmadas electrónicas, o sea, con firma digital? A ver, por ahora lo que vas a poder hacer es hacerlo así, sin problema, porque todavía no ha salido el reglamento. Pero una vez que salga el reglamento, sí vas a tener que tener un software que certifique las facturas. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, bueno, ya en el reglamento técnico nos van a decir cómo hacerlas, porque todavía no lo conocemos muy bien, ¿sabes? Pero en principio en el reglamento técnico que se tiene que aprobar de aquí a 6 meses, que es lo que decíamos antes, pues ahí sí tiene que venir especificado todo cómo tiene que funcionar. Entonces, pues a partir de ella sí sabremos un poco mejor cómo hacerlo. Vale, pero entiendo que esa factura es obligatoria solo cuando facturo a esas tiendas, ¿no? Porque es obligatorio cuando facturas a otro empresario o profesional. Eso es. No a cuando facturas a los particulares todavía no es obligatorio. Vamos, de hecho los particulares todavía pueden rechazar las facturas electrónicas, ¿eh? O sea, no están obligados a recibir la factura de formato electrónico. Pueden elegir recibirlas en papel. Ah, perfecto. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Y una última pregunta con respecto a los envases de plástico. Yo hago importación de productos y, claro, hay veces que el propio envase del producto es en plástico. Tengo que informarme si ese plástico es reciclado. Entiendo que tendré que pedir el certificado al proveedor de si ese envase es certificado, reciclado. Pero hay veces que simplemente me lo mandan en plástico por un tema de que llegue el producto en condiciones, ¿no?
Al ser una importación, entiendo que eso, como dicen, ese trámite lo gestiona el agente aduanero. O sea, yo no tengo... Eso es. Pero después, si yo dentro de la comunidad económica vendo, por ejemplo, a tiendas dentro de la comunidad de Europa o lo que sea, y mis envases son los típicos envases de cartón con ventana de plástico, esa ventana de plástico se considera plástico y tengo que tributar por ello, ¿no? O sea, no tienes que tributar porque estás haciendo una exportación, estás saliendo del territorio español, estás saliendo del territorio nacional. Entonces, vale. solamente son las introducciones, no las salidas, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, perfecto, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? No sé si por el chat habéis hecho alguna, vamos a mirar, a ver, ¿no? No, el chat está vacío, Carlos. Vale, bueno, pues ya está. Pues desde luego agradeceros enormemente vuestra exposición. Espero que no os hayamos aburrido. No, el temario es aburridísimo, pero es que no podemos hacer otra cosa. No, son asuntos un poco, sí, pero lo hacéis bastante ameno, de verdad que gracias a los dos. De todas maneras, si tenéis cualquier problema, cualquier duda, cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos, nos llamáis y estamos encantados de atenderos. Por supuesto que sí. Bueno, y muchas gracias a Jacobi por contar con nosotros otra vez para este desayuno. Gracias a vosotros, siempre es un placer que queráis colaborar. Bueno, gracias a todos por la asistencia. Gracias a todos, buen día. Buen día. Chao.